Platicamos acerca de este caso del contraalmirante Fernando Farías Laguna, allá en Argentina, en el que México está acusándolo de encabezar una organización dedicada al robo y contrabando de combustible. Para platicar acerca de este caso, tengo el gusto de conversar con Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en temas de seguridad. Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos Muy días, buenos Juan días, qué Pablo. gusto Un placer. saludarte siempre y qué gusto poder platicar contigo siempre. ¿Por qué va eventualmente a llegar a nuestro país este marino que fue detenido en Argentina cuando de pronto había un sector que creía que su estancia en Argentina garantizaba información fidedigna y sobre todo, Jorge, su seguridad? Hay más de 8 marinos involucrados en este caso que han muerto en los últimos meses. Sí, hay 8 personajes de todo un poco que han muerto en estos casos. Hay 2 que son muy notables, sobre todo otro contraalmirante que fue el primero que denunció este tipo de acciones. Pero más allá de eso, yo no sé por qué es lo que cambió. Coincidentemente, Omar García Harfuch estaba en Argentina, fue a la reunión de la DEA. Este es un personaje que además es de interés para el FBI y para la DEA, porque hay que recordar que el contrabando de combustible es un crimen binacional. Claro. O sea, no es un crimen que se está investigando solamente en México. Estados Unidos tiene sus propias investigaciones y Estados Unidos lo ha relacionado, además de las componendas políticas, de lo que hemos hablado mucho en México, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces entra además en las leyes antiterroristas, bajo el paraguas de las leyes antiterroristas. Entonces no sé qué es lo que ha sucedido. También lleva varios meses detenidos Farías Laguna en Buenos Aires y tenía que hablar, ya ha tenido oportunidad de hablar y de declarar. La información es muy confusa toda esta información en los últimos días. La información que teníamos es que había sido interrogado por el FBI, por la DEA, Allá en en Buenos Argentina. Aires, allá en Argentina, antes de que se terminara de decidir su expulsión. Originalmente había una cita para la extradición, una comparecencia el 27 de agosto. Aparentemente eso se está modificando. Lo cierto es que yo creo que va a llegar unos días más, unos días menos, va a llegar Farías Laguna a México, quizás en las próximas horas, pero el tema es qué va a suceder con eso. Yo no sé si Farías Laguna y su hermano estaban comprometidos con la red de tráfico de combustible. Todo indica que sí. Sería muy difícil pensar de que no, pero me queda absolutamente claro que por encima de ellos y por debajo de ellos y al lado de ellos tiene que haber muchísima gente, porque estamos hablando de un negocio que, según cifras oficiales, generó solo en los 3 últimos años de López Obrador 600.000 millones de pesos. Son 30.000 millones de dólares. Es una cifra inimaginable para Sí, que un no puedes acto de entrar en 2 corrupción. personajes No, únicamente. y de mediano nivel. Y que incluso, Jorge, a ver, es un caso lo suficientemente delicado, y ya lo decías tú, para la relación México-Estados Unidos y para Estados Unidos, pero para la política nacional y para la vida de nuestro país, en el sentido de que sucede durante la gestión de Rafael Ojeda, al frente precisamente de la Marina, y que estamos hablando del mando más alto Que es su posible en tío. ese sentido, es su tío. Su tío, y son sobrinos cercanísimos. Y esta discusión con respecto a que si está o no personajes como Andy López Beltrán, por ejemplo, de alguna manera inmiscuido en la red, de alguna manera, presuntamente la Fiscalía tendría información y tendría su nombre, Palacio Nacional dice que no está. A lo que voy con esto es un caso que puede tocar las esferas más altas del poder en nuestro país. Es inevitable. Mira, tú no puedes cometer muchos delitos, siempre ha habido corrupción, eso no nos engañemos antes, ahora la habrá en el futuro, pero estás hablando de un delito primero, del aprovisionamiento de aproximadamente, eso fue los números, son números oficiales, no es invento, de una cuarta parte del combustible que se consumía en el país. Estamos hablando de una cantidad exorbitante. Estamos hablando de un negocio de 600.000 millones de pesos, de 30.000 millones de dólares, para que la gente se ubique. Estamos hablando de una red, imagínate, la red funcionaba, robabas el combustible,
lo trasladabas a Estados Unidos, refinabas el combustible en Estados Unidos, lo ingresabas a México. Después había que dispersar esa enorme cantidad. Por ejemplo, el buque que fue encontrado en Altamira, sí, para descargar ese buque se hubieran necesitado por lo menos 100 camiones tanque. Es una cantidad muy grande. ¿Quién tiene esa infraestructura si no el Estado? Y después tienes que lavar todo ese dinero, ¿no? Necesitas al SAT, necesitas a muchas áreas, necesitas aduanas, necesitas permisos. Entonces, es una operación de Estado. Yo no digo que la haya hecho, que puede ser una posibilidad, claro, el Estado como tal, pero es una operación de Estado en el sentido de que tienes que involucrar a muchos funcionarios de Estado, muchos empresarios, porque esa gasolina se tiene que ir a algún lado, en algún lugar se tiene que vender, en algún lugar se tiene que consumir, de alguna forma se tiene que pagar. Eso es lo que no sabemos. Lo que sí sabemos es, como tú decías, que la investigación se frenó. Llegó hasta los hermanos Farías y ahí se detuvo, no avanzó más. Me resulta inconcebible que no se haya, no digo que es culpable, pero se tendría que haber llamado a declarar por lo menos al almirante Ojeda, al exsecretario de la Marina, a su tío, además una relación familiar muy cercana. Se tendría que haber llamado a declarar a otros personajes que aparecen en las indagatorias, entre ellos a Andy. Ahí yo tampoco sé si es culpable o no, pero en las indagatorias los testigos que están, testigos protegidos de la Fiscalía, dicen que se hacían las cosas por órdenes de él, por lo menos cítalo a declarar, ¿no? Entonces, a mí me resulta increíble cómo desde la Fiscalía General de la República se inició esta investigación y luego se la congeló, a ver si ahora con la llegada de Farías Laguna se vuelve a reactivar, a ver qué dice también Estados Unidos, porque ellos sí tienen detenidos, tienen investigaciones, tienen gente con cuentas bloqueadas. Entonces, a ver... Aquí no es solamente lo que diga México en ese sentido. No, claro, es un crimen binacional. Jorge, ¿no? por último, ¿por qué el caso de los hermanos Farías Laguna se ha convertido en un caso tan emblemático? No quiero banalizar este tema porque es uno de los casos de corrupción más importantes que se han tenido en este país, independientemente de quién sea culpable o no. Pero cuando ves lo que sucede con los personajes relacionados que han muerto, entre supuestos suicidios, entre supuestos accidentes en campos de tiro, entre muchas otras circunstancias extrañas, entre filtración de audios, que también hemos tenido en este caso, entre las cartas de Farías Laguna desde la cárcel a la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, es todo un entramado de novela detectivesca, de corrupción y de mafia y de autoridades, etcétera, etcétera, que parece de verdad de película, pero por eso no lo quiero banalizar. En todo este esquema, ¿por qué hoy los hermanos Farías Laguna parece ser la pieza fundamental de este caso? Mira, son la pieza fundamental, primero porque son los que fueron detenidos y fueron los acusados, pero después tienen una posición central por su relación familiar e institucional con el exsecretario de la Marina. Y cuando tú hablas del exsecretario de la Marina, estás hablando de un hombre que está directamente bajo las órdenes del presidente de la República. Un secretario de la Marina podrá gustar o no, pero es un hombre que está a las órdenes de su comandante en jefe, que es el presidente de la República. Entonces creo que ellos tienen que conocer el resto de la trama. Yo no sé qué grado de culpabilidad tienen, pero tienen que conocer el resto de la trama por obvias razones, porque ahí estaban, por el lugar simplemente donde estaban. Lo que sí hay que insistir en eso, es imposible que estos dos hombres con un grupo de 7, 8, 10 personas de mediano nivel puedan bajar barcos a Altamira, al mismo día llevarlo a Guaymas, después tener 100 camiones para poder descargar el combustible, llevarlo y traerlo, lavar esa cantidad de dinero. Y como tú dices, es una trama que hay que investigar. Me resulta increíble que no se haya avanzado en casi 2 años en esta investigación. ¿Qué es la fiscalía de Ernestina Godoy? Comenzó Alejandro Gertz, también Alejandro Gertz. Pero se detuvo. Pero se detuvo desde que llegó Ernestina Godoy. Este tema ya, no sé si se sigue investigando o no, pero por lo menos sabemos, resultado no ha habido ninguno.
Jorge Fernández Menéndez, gracias por acompañarnos. Te vemos en Todo Personal, también para seguir la revisión de este caso que le has dado seguimiento puntual. Y como bien dices, no eres oráculo y no sabes qué va a pasar en ese sentido, pero siguiendo el dinero y juntando los hilos y demás, el involucramiento y la trama es enorme. Decía uno de los principales escritores de novela policía de Sheikh Hamed, para saber quién es el culpable hay que seguir la pista al dinero. Siempre hay que seguir el dinero. Querido Jorge, qué gusto verte. No, Gracias, es por recíproco. acompañarnos. Un abrazo.